abierta al Congreso de la República de Colombia por la restitución de los derechos políticos de la colombianidad en Venezuela. Quienes integramos el pacto histórico de la colombianidad en Venezuela hemos decidido impulsar y exigir que se garanticen nuestros derechos a la participación política como parte de la connacionalidad residente en el exterior, pues estamos afrontando una flagrante violación a nuestros derechos humanos, constitucionales y universales por el simple hecho de residir en Venezuela, con cuyo gobierno el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, se encuentra en enemistad política. Actualmente no existen delegaciones diplomáticas ni espacios consulares de la República de Colombia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, donde la colombianidad residente en este país pueda ser atendida en lo que respecta a los derechos consulares, expedición de cédulas, pasaportes, registros civiles, etc. Si bien se establecieron para ese efecto los llamados puntos de atención fronteriza ubicados en zonas limítrofes del territorio colombiano, existe una dificultad indiscutible de movilización hasta allí para quienes se encuentran lejos de esos puntos de atención fronteriza. A causa de esa ausencia de institucionalidad real y efectiva sobre nuestro derecho a la participación, se preguntó el año pasado a la Registraduría Nacional, por intermedio de un derecho de petición, qué medidas tomarían para garantizarlo. No hubo respuesta clara y el 26 de enero del año en curso, la Registraduría publicó en su página web una nota de prensa en la que anunció que, dada la disposición de Cancillería de no abrir puestos de votación en oficinas consulares en territorio venezolano, debido a la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, se instalarían puestos de votación fronterizos en la ciudad de Maicao, Cúcuta, Arauquita y Puerto Inírida. Considerando que esos puestos de votación en la frontera no son garantía de derechos, si la gente no tiene ni dinero ni documentación vigente para trasladarse, que hay una numerosa población refugiada que no puede, sin arriesgar su vida, pisar suelo colombiano, y que el gobierno, en voz de su canciller Marta Lucía Ramírez, permanentemente se refiere a la crisis económica y humanitaria en Venezuela, y para garantizar el derecho a votar de sus connacionales, asumen que sus ciudadanías y sus ciudadanas y ciudadanos dispondrán de $300 o más para ir a votar y retornar, entre otras dificultades, decidimos trabajar varias vías para buscar alternativas. 1. Se ha interpuesto acción de tutela tanto como ciudadanía residente como en condición de refugio, solicitando al gobierno de Colombia que, a través de los órganos con competencia y para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el derecho fundamental de participación política a toda la ciudadanía colombiana, incluyendo a quienes residimos en el exterior, se proceda a la aplicación de preceptos establecidos en el derecho internacional y concretamente en la Convención de Viena, donde se prevén mecanismos para proteger los intereses de la connacionalidad por medio de la solicitud de un tercer país para atender a la población del Estado que queda sin delegación diplomática y o consular. Las respuestas a los recursos de tutela interpuestos no reconocen la situación de exclusión de los derechos políticos de la colombianidad en Venezuela y asumen el argumento que esgrime la Cancillería, encontrarse impedida de reabrir los consulados en Venezuela por ruptura de las relaciones diplomáticas. La argumentación para negar la propuesta de implementar la figura del tercer país se basa en el respeto de la soberanía y la autodeterminación del Estado venezolano, lo que nos permite entrever una solución rápida si el gobierno de Venezuela hiciera una manifestación pública de voluntad a favor de nuestra petición o si el gobierno de Colombia hiciera una manifestación pública de su voluntad para restaurar las relaciones diplomáticas y consulares o, en su defecto, propusiera al Ejecutivo venezolano la implementación de la figura del tercer país. Importante reseñar que los resultados electorales del pasado 13 de marzo confirmaron que los puntos de atención fronteriza no garantizan nuestros derechos a la participación política, pues de 205.406 personas inscritas, solo acudieron a votar 1.134 personas, es decir, el 0,0
55%, lo que se traduce en que el 99,45% de la colombianidad en Venezuela registrada quedó excluida de su derecho al voto, hecho que se agrava hacia la elección presidencial para la cual no se establecieron mecanismos de inscripción en un momento electoral en que viene disminuyendo la abstención y considerando que en Venezuela, según cifras extraoficiales, recibimos entre 3 y 5 millones de colombianas y colombianos. Al respecto, conviene aclarar que esas cifras son extraoficiales porque no ha existido el interés de censarnos, cosa que dice mucho del abandono institucional en que ha incurrido el gobierno de Colombia. 3. Hemos venido desarrollando conversaciones con la Cancillería de Venezuela, concretamente con el viceministro para la atención a los pueblos del mundo y asuntos de Latinoamérica, para exponer nuestra situación y solicitar una manifestación pública de voluntad del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que permita abrir espacios para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares o, en su defecto, deje sentada la posibilidad del beneplácito para usar la figura del tercer país, a fin de que podamos ser atendidos y atendidas en nuestros derechos humanos constitucionales y universales por parte de la institucionalidad colombiana. 4. En esa dirección establecimos contacto y realizamos una conversación exploratoria con el encargado de la Embajada de México en Venezuela a fin de examinar la posibilidad de que esta nación pueda ejercer la fundación de tercer país con una excelente recepción. Se nos planteó que en caso de ser consultada y convocada por el gobierno de Colombia para ejercer como tercer país en Venezuela, estaría presta a brindarnos su apoyo, incluso a invocar e invitar a otros 2 países que con ella integran la Alianza del Pacífico, Perú y Chile, para desarrollar esa atención a la colombianidad en Venezuela. En ese sentido, decidimos acudir a ustedes como Congreso de la República y a las bancadas legislativas del mismo, encargadas de garantizar nuestros derechos, a fin de que, con toda la información que aportamos y podemos seguir aportando, se generen medidas o se efectúe un llamado al Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales con la connacionalidad residente en Venezuela, a quienes tienen el deber y la obligación de atender, amparar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos constitucionales y universales que están siendo negados, de hecho, por la inexistencia de espacios y o mecanismos que nos permitan acceder a estos en territorio venezolano, donde residimos y, por tanto, donde nos corresponde. Sin más que agregar, por el momento nos despedimos de ustedes muy atentamente. Pacto histórico de la colombianidad en Venezuela. Gracias, presidente.